que era lo que estábamos hablando ahorita en relación con lo de Venezuela. Yo les decía, miren, esta intervención sobre Venezuela no fue una cosa improvisada. Esta intervención sobre Venezuela se venía pensando hace mucho rato. em, y hay un conocimiento profundo de la gente que está en el régimen venezolano. Y hay información desde adentro. Ahora, yo pienso por la actitud de Maduro, a mí esa idea de que Maduro es un hombre incapaz o bruto, no, olvídese. No, ese es un esquema de gobierno, es una forma de hacer política, es una manera de comunicación política. Y esa manera de comunicación política no es nada nuevo, eso no se lo han inventado en este siglo lo están usando muchos, pero ya uno lo veía en el siglo XIX cuando Napoleón fue a invadir Portugal. Cuando fueron las guerras napoleónicas, quien estaba en la casa reinante portuguesa era don Joao VI de Portugal. Y don Joao, cuando llegaban los emisarios de los otros, los embajadores, don Joao babiaba, sacaba los mocos, miraba así. Entonces todos hablaban delante de él y hacía, ¿y qué? Ningún tonto don Joao, cuando fue a llegar Napoleón, don Joao ya había embarcado toda la corte, todas las riquezas y todas las cosas de Portugal para Brasil. Era un hombre brillantísimo, pero usaba esa, sí, esa, lo mismo que pasó con el Papa Juan 21, Juan 22, perdón, Juan 22, que es un Papa francés en el momento de los Reyes Malditos. eh, Había cónclave y ese cónclave no se resolvía porque el cónclave era una cuestión netamente política entre los italianos y bueno, y los franceses. Entonces, este cardenal, que era un hombre ya mayor, quizá hoy en día no diríamos tan mayor, pero tendría unos 70 años, no me acuerdo. Empezó, no, pero les digo, perdón mis corazones, hay un proceso que es el proceso evolutivo más significativo de los seres humanos. Se llama la neotenia. Supone la prolongación de la infancia. Quiere decir que nosotros avanzamos, óigame bien, hacia la juventud. Es decir, cada vez las personas son y se ven más jóvenes, porque además hemos cambiado los conceptos sobre cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo nos cuidamos, cómo aprendemos, cómo pensamos. Antes, hace 50, 60 años o más, la gente a los 30 años ya sentía que era un adulto y que ya su vida estaba determinada. Ya me casé con el que me casé o no me casé con el que no me casé, ya estudié lo que estudié, ya aprendí lo que aprendí. Y usted ve gente y ve fotos y usted dice, no, pero tenía 30 años, pero ¿cómo no? Es que no, parece mucho mayor. Y hoy en día, mucho menor. Pero si yo estoy hablando del siglo XII, una persona que ya ha perdido básicamente todos sus dientes, que nunca ha hecho nada de ejercicio, no se ha tomado una sola vitamina y además, o sea, habían personas que lograban pasar las barreras de los 70 años, y que eran muy afortunadas. No me dio la apendicitis, no me dio la vesícula, no me dio... La mayoría de la gente se moría muy joven. Pero bueno, el caso es que este señor ya era un hombre de una edad respetable, pero no era un anciano, era un hombre muy vital. Era un hombre muy vital, llegó al cónclave en silla de manos,
Le pasaban la comida y decía, no, yo no tengo hambre, agachado. ¿Qué hicieron los otros? Votaron por él porque era un viejito y ya se iba a morir. Apenas lo eligieron papa, se paró y dijo, ahora sí. Y Nicolás Maduro es ese tipo de personaje que dice cosas y que todo el mundo se ríe y lo subestima, pero nadie se monta y se mantiene en el poder tanto tiempo siendo un imbécil. Él es malo, no bruto. No, a eso, él estaba allí, sí, y padrino, sí, esa es la mejor jugada. La mejor manera de ejercer el poder es ser invisible. Y él se hizo invisible. Porque claro, tú subestimas a una persona así. En ese juicio, decían los que los observaban, decían, en esa payasada en que llegó, ni una sola vez volvió a mirar a la mujer. No tiene nada de raro que la haya vendido, recontravendido. La mujer sí lloraba y todo lo demás. Y él entre por esta puerta a la cárcel y por esta salga para una casa en la Florida y lo vuelvan a traer y vuelva a entrar. ¿A quién le consta? Si él es un hombre que es capaz de prestarse a la payasada. Él negoció. A él lo tenía muy asfixiada la relación con los cubanos y muy asfixiado. Mire, si los ayatolás no fueran los ayatolás, que tienen sus turbantes y su ideología tan fuerte en su teocracia, yo de ayatolá, yo de ese Kemenei, también me hago el loco y que me saquen de allá, porque Irán es un país que implosionó. Es decir, es un país con una economía completamente fallida, es un país con crisis demográfica, crisis de recursos naturales, crisis de agua, crisis hídrica. Entonces, no, pues yo también salgo y canto, ah, Mahoma, Mahoma, y que me lleven de allá, que me bajen de ese toro, porque es muy terrible tener que dar respuestas cuando uno no puede dar respuestas. Y en el caso de Venezuela ya era tan fallido el esquema estatal que es insostenible. Ahora, ¿qué necesitamos? Que lo resuelvan. Si lo resuelven como en la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, es decir, con los chavistas, pero abriendo la posibilidad, como se abrió en Alemania, de una transición hacia un proceso de democracia mejor estructurado, bienvenido sea, ¿sí? Lo que no menos nos conviene a nosotros es una intervención violenta que genere una reacción en cadena, porque eso va a generar un mayor éxodo de personas y va a generar pues, una cantidad de situaciones absolutamente horribles. Estados Unidos no puede hacer una intervención como la que hizo en Irak. Mire cómo salieron de Afganistán, que fue penosa la manera en que salieron de Afganistán, ¿sí? Em, En este momento, el que se está metiendo es el niño malo del vecindario, que es el niño apadrinado, o sea, que es Israel. Israel está interviniendo sobre Irán y puede que Estados Unidos intervenga como ha intervenido, o sea, con bombardeos o con cosas, ya más sanciones económicas no le quedan, es que eso es lo terrible. Cuando usted tenía uno al que le fue quitando los alimentos y ya lo tiene usted a pan y agua, y ya le quitó hasta el pan y ya le quitó el agua, entonces, ¿qué le va a quitar? Ya no hay cómo condicionar la colaboración. Con los otros grupos yo les decía, mire, Irán el único socio que le va quedando es China. Y China ya sacó todo lo que quería sacar de Irán. Es decir, ya ni siquiera y China no te ayuda, porque en China el concepto de derechos humanos y ayuda humanitaria no existe. Y los chinos
acabaron básicamente con la etnia tibetana y han acabado con estos otros, con los yugures, que es una otra etnia, porque la mayoría de la población china es etnia Han. Y nosotros vemos a todos los chinos iguales, pero ellos no se ven iguales. Allá la mentalidad es otra, es la mentalidad del hormiguero. Entonces, Irán está en una situación muy sola, pero vamos a contestar lo que tú me decías. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial es un conglomerado de fuerzas. Sí, es cierto, los rusos pusieron y la Europa del Este puso una carga humana muy grande. La participación de los Estados Unidos fue menos dramática de lo que muestran las películas, porque Estados Unidos eh, entra a la guerra, pero su objetivo es Japón. O sea, ellos van a pelear fundamentalmente en el Pacífico y van a pelear lo suyo, ¿sí? Y ahí van a tener un gran apoyo de los australianos, que siempre son negados en todas las guerras. O sea, todas las guerras ganaron sin Australia y a la hora de la verdad, Australia peleó en todas las guerras, ¿sí? Con contingentes muy importantes, los neozelandeses. Hubo mucha gente peleando. Eh, la parte occidental, lo que pasa es que Inglaterra está al punto de colisionar, de fenecer cuando entra a Estados Unidos. Estados Unidos lo que ha hecho es mandar provisiones, armas, cosas que a su propia industria les sirven. Sin la resistencia francesa no se recupera Francia. O sea, Francia se recupera desde adentro, ¿sí? Y es muy importante esa participación de los franceses, porque esa es una parte determinante, como en Italia la posición de los partisanos, porque incluso ellos abrieron un camino que permitió que los otros pudieran llegar a reforzar. Si ellos no hubieran abierto y despejado ese camino y mostrado las vulnerabilidades de los regímenes, no se había podido. Eh, hay una cooperación. Si uno quita la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Fuerza Submarina de los Estados Unidos, la Fuerza Naval de los Estados Unidos, es complicado ganar. Pero los rusos tenían toda la fuerza de tierra. O sea, tenían los tanques, tenían la gente, tenían los grandes contingentes de hombres peleando. Em, ahora, todo el mundo te dice que un punto de inflexión fundamental en la Segunda Guerra Mundial es el desembarco en Normandía. Y eso no se puede hacer sin lo que van a hacer los aliados occidentales. Entonces, fue una cuestión de colaboraciones muy incómodas, ¿sí? ¿Por dónde los rusos pueden hablar o afirmar de su posibilidad? Por el hecho de que ellos siempre hubo el temor de que pudieran seguir. Por eso, primero Roosevelt y después Truman corren con esa bomba al más no poder y tiran las dos bombas en Japón. Y uno dice, ¿por qué tiraron dos? Primero, porque eran diferentes. Pero segundo, para decirle a los rusos, tenemos más de una, no tenemos una sola, tenemos más. Ya, lo tiraron sobre un Japón que ya estaba rendido, básicamente, que ya no tenía para dónde ir, que había sufrido una serie de bombardeos en Tokio que habían sido penosísimos, que ciertamente era real, que probablemente el emperador no iba a reaccionar, sino a la fuerza.
Pero es que dos bombas de ese tamaño, una sobre otra. Cuando uno va y nosotros estuvimos en Hiroshima, uno no puede hacer otra cosa sino llorar. Ahora, ¿qué va a pasar con Irán? Mm, pues, como les decía, Irán en este momento es un acertijo. Yo, más que volver ahorita sobre la clase que lo seguimos haciendo, voy a ir un poco sobre la mirada que tengo sobre lo que está pasando. Irán es muy complejo porque Irán ha sido una teocracia. Las ciudades, y ahora hay al parecer un muy amplio número de asentamientos, se han movilizado contra el régimen de los ayatolás y de Raisi. ¿Por qué? Porque ellos vienen inconformes desde hace rato. En el 2022, en el 2023 hubo unas protestas no tan grandes como las de ahorita, pero sí significativamente amplias. Y el régimen hizo unas negociaciones que incumplió. Los bombardeos de Estados Unidos en los lugares estratégicos de Irán sí han puesto a más de uno a pensar. Y perdóneme, pero si yo fuera iraní y tengo a Donald Trump al otro lado, yo digo, es de Truman a este, no hay mucha distancia, ¿sí? Obviamente todo el mundo piensa, intervendría fulano, intervendría. Hoy en día nadie se queja, ni se quema, ni se moja las manos por nadie. Las alianzas son menos fuertes que en el pasado, porque hay una dependencia económica, pero también hay una mayor autonomía, en cierto sentido, de que al globalizarse el comercio, ya no tiene solo un proveedor u otro y hay una menor ideologización de la parte comercial y los negocios ya no se mueven solo entre países, sino más que todo entre conglomerados económicos, que ellos son un poco más libres, pero sobre todo porque en este momento la población civil es cada día somos más testigos de lo que está pasando. Lo que pasa de verdad y lo que no pasa de verdad. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo estuviera aquí con ustedes y estuviéramos en 1810 en plena proceso de independencia, probablemente nosotras mismas estaríamos comprometidas con la causa revolucionaria de la independencia y a los hijos vayan de la vida por la patria. Levante la mano ahorita quién va a ir a dar la vida por la patria. Uno dice, no, yo doy la vida, pero la doy haciendo el bien, haciendo las cosas. ¿Y quién quiere que los hijos, los sobrinos o los nietos vayan a dar la vida por la patria? No, no queremos. Es decir, eh, hemos visto la guerra, la hemos visto mucho. La gente del siglo XIX no la veía, solo la veía el que la vivía. Y muy poca gente volvía para contar lo que había pasado. No es lo mismo un relato que las imágenes. En Irán hay gente que está pensando, no queremos estar en la mirada, en el eje de la mirada de Estados Unidos en este momento. Em, Rusia, muy bien, gracias. Putin está hasta las orejas con Ucrania. O sea, yo pensé que Putin era más inteligente, pero no estudió historia entre todo lo que estudió. Si hubiera estudiado historia, sabría que si había un territorio difícil para Rusia, es Ucrania, como es Polonia, porque los ucranianos los ucranianos han tenido más afinidad con los rusos que los polacos, los detestan, porque ha sido una historia de siglos sí, claro, que el imperio ruso primero y después la URSS les puso
siempre el pie encima, o sea, fue una cosa muy, muy brava. De Rusia meterse a defender a Irán y meterse contra Trump sabiendo es muy complicado. Xi Jinping, él gana. Si pierde este, siga, él gana. No se va a meter. China no se va a comprometer por nadie. Y eso lo mostró con Ucrania y eso lo mostró y lo han mostrado ambos con Gaza y lo han mostrado porque es que han perdido mucho y porque las condiciones históricas han cambiado. Entonces yo pienso que ese cambio, lo que pasó en Gaza, el avance de Israel, el que Irán hizo o cometió errores gravísimos. Por ejemplo, Irán es el que sostiene a los hutíes, Irán es el que sostiene a Hezbollah, Irán es el que sostiene a como por lo menos 5 o 6 grupos que generan malestar islamista yihadista en las regiones. Irán se puso completamente en contra de los otros estados islámicos. Antes, él siempre ha tenido una situación complicada por su chiismo frente al sunismo, pero a la hora de la verdad, chiíes, suníes se pueden unir. En este momento, la agresión de Irán ha hecho que los países como Egipto, ¿sí? Se pongan, o Jordania, se pongan del lado de Israel aún en una situación como la de Gaza. Es decir, sí, se quejan, dicen, no, pues sí, no le pegue a mi hermanito, pobrecito, no le dé duro, pero no voy a meterme más allá de esa queja. Y en este momento es más fácil que Israel tenga aliados en todo el Medio Oriente árabe, empezando por Arabia Saudí y Qatar, antes que Irán. Están bastante solos. Y a eso súmenle toda esta debacle de clientelismo, paternalismo, pérdida de ingresos, pérdida de divisas, pero sobre todo la crisis del agua. Esa es la que me parece del agua. O sea, no tienen agua, no tienen agua para la agricultura, que es una agricultura pobre, se lleva el 90% del agua. Los ríos se están secando, los desiertos se están avanzando, los lagos que tienen se han contaminado, los acuíferos también, los ríos subterráneos están desapareciendo por mala intervención, mal manejo sobre ellos. Los ayatolás, lo único que pueden mostrarle a la opinión pública es cómo persiguen los policías de la moral a cualquiera a la que se le corrió la pañoleta. Entonces, no es, la pañoleta no es el eje del Islam. El eje del Islam es la comunidad. El eje del Islam es una religión para todas las personas que en el sunismo es bastante igualitaria, en el chiismo sí tiene jerarquías. Y es una religión que debe llevar al bienestar, no al malestar, lo que supone que se pueda impugnar también el régimen desde adentro. Me parece grave una intervención pues directa, eh, porque ahorita toda la gente está junta como estuvieron juntos en 1979. Lo que pasa es que en 1979 había un gato que estaba en París, en Francia, estuvo en París, hizo parantoñas, les hizo creer a todos que era inofensivo y resulta que cuando lo sacaron en Teherán era un tigre. Y fue el Ayatollah Khomeini que se apropió una revolución que él no había hecho, a la que él había colaborado, pero en la que no era él el gran protagonista, porque era una revolución que había surgido como este movimiento, había surgido
de un gran descontento y desconcierto de la gente frente a un gobierno de Shah que había sido muy corrupto y que estaba gobernando sobre todo basándose en las acciones de la SAVAK, que es la policía secreta iraní. Entonces, ahora pasa lo mismo, no hay una cabeza, o sea, no es una revolución que esté dándose por una ideología. Hay gente en la calle de Irán porque no quiere la pañoleta, pero hay mucha más gente porque sienten que la inflación, que no hay oportunidades económicas. Hay gente que está en la calle porque siente que no va a tener agua. Hay gente que está en la calle porque dicen nos van a destruir, nos van a tirar una bomba atómica. O sea, hay gente de toda clase. No hay un único aglutinante. Entonces, es muy importante que venga del propio Irán la respuesta para Irán. ¿Por qué? Porque hay una situación que no hay en Venezuela, que es más grave que la de Venezuela, y es que Irán es una teocracia. Eso quiere decir que cualquier intervención que viene de fuera del Islam se lee contra el Islam y puede galvanizar el proceso. Puede hacer que, sí, yo estoy aquí braviando y peleando porque no tengo agua, porque no tengo comida, porque tengo inflación, porque estoy maluca. Ah, no, pero con el Islam no te metas. ¿Sí? O sea, entonces eso puede modificar el horizonte de acción. Hay gente, sí, hay gente que me dicen algunos estudiantes, no, pero es que llaman a Netanyahu, pero ¿cuántos? ¿Todos? No, puede haber gente allí llamando a Netanyahu, puede haber gente llamando a Trump, pero hay posturas que no está claro. Solo está claro que hay mucho malestar y que la gente siente que el régimen no tiene cómo dar respuestas, que Ibrahim Raisi, que es un clérigo, ha sido fatal para Irán. Lo ha invertido el dinero de Irán en patrocinar a Hezbollah, a los hutíes, a todo el que quiera, y en patrocinar a los 5 grupos de violencia que dependen del primero, que es el sexto, son los guardias de la Revolución Islámica. 5 grupos que lo que veíamos nosotros es, hacen todos lo mismo. Porque cuando a mí me dicen, bueno, es que son 5 grupos, entonces uno es el FBI, el otro es la CIA, y bueno, yo digo, cada uno tiene una función específica con la cual trabaja. Pero cuando son todos haciendo lo mismo, reprimiendo manifestaciones, yo tengo que pensar que también están vistos para que se regulen los unos a los otros. La situación está muy fea en Irán. Khomeini no la monarquía, porque el que está en Estados Unidos quiere que regrese la monarquía. Khomeini, cuando Khomeini llegó, ya el Shah no estaba en Irán. Eh, si el Shah hubiera estado en Irán cuando llegó Khomeini, Khomeini lo cuelga de, de cualquier ventana. Es decir, antes de soltar el poder, hay un momento en el que el Shah habla con los asesores americanos y le dicen, tranquilo que lo vamos a dar soporte. Pero antes de eso, ellos ya habían dicho, este hombre no se sostiene en el poder. En un momento determinado le dicen, tiene que irse, porque esto va a explotar. Él ya se había ido en una primera oportunidad, entonces salen en el avión, se va él con su corte, trata de llevarse a algunas personas que han trabajado junto a él y deja un sustituto, un hombre que habría sido maravilloso para Irán, un hombre equilibrado, un hombre moderado, un hombre que estaba en posición de mediar, de discutir. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero yo la próxima clase se los muestro. Pero para ese momento, el ayatollah Khomeini, mire, es que esta revolución en Irán es muy parecida
a lo que fue la Revolución Rusa. El Ayatollah Khomeini estaba fuera de Irán, él había salido de Irán, eh, y el régimen del Shah se había encargado, muy, muy querido el régimen del Shah, se había encargado de victimizarlo, de perseguirlo, de victimizarlo, de considerar, se llamaba Shapur Bakhtiar, el señor, de victimizarlo, de perseguirlo. Entonces el ayatollah desde por allá hablaba con las iglesias y todo, pero la movilización, sí, el ayatollah tuvo mucho que ver, pero no fue el único. O sea, habían muchos más sectores. Había gente que estaba queriendo que Irán fuera una verdadera democracia, que el Shah, porque el Shah controlaba el Congreso y controlaba los ministerios, o sea, en teoría era una monarquía constitucional, pero en la práctica era un monopolio. El hombre al que el Shah dejó habría tenido la capacidad de negociar con los diferentes sectores y hacer la transición de poderes. Pero para ese momento ya regresa Khomeini y Khomeini, que no es mayoritario, es un sector re- relativamente pequeño, toma la manda a su delegado a la radio y en la radio dice, ganamos la revolución, somos el poder, el presidente fulanito y yo soy menganito. Khomeini, que les había prometido que él no iba a intervenir en lo más mínimo en política, se declara líder supremo de la revolución de manera vitalicia y establece una teocracia fundamentalista islámica en Irán. Él toma rehén la revolución, ¿sí? Y en este momento, aunque Irán tiene un presidente que es un clérigo, tiene un Congreso formado mayoritariamente por clérigos, tiene un Consejo Supremo de clérigos, el líder religioso superior es un clérigo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una penetración religiosa. Yo me reía con Ofe porque le contaba que en estas vacaciones he leído la biografía de Mahoma y casi que bueno, he peleado con ese libro como no está escrito. Porque el autor hace un poco la idea de Mahoma como el gran liberador de la humanidad. Y yo no tengo muy esa visión. Yo no soy muy contraria a Mahoma. Pienso que hizo sus cosas, las hizo algunas mejor que otras, pero las hizo. Pero el problema para mí con el Islam es que en la visión fundamentalista islámica, que es muy poderosa, hay fundamentalismos cristianos también, o sea, esos que andan con la túnica y disfrazados de María y José. Bueno, esos también hay, pero esos no han tenido poder. El cristianismo nunca ha sido una religión historicista. El cristianismo nunca pretendió que viviéramos como en la época de Jesús. Se ha habido tendencias, ha habido momentos de volver al espíritu de los primeros tiempos, pero al espíritu. Pero el cristianismo quedó amarrado desde muy temprano al Imperio Romano. O sea que, y el Imperio Romano es historia progresista. El problema con los fundamentalismos islámicos es que hay gente que quiere vivir como en tiempos de Mahoma, eh, con las leyes de Mahoma. Entonces no hay posibilidad de una transformación en los estamentos, por ejemplo, en la condición de las mujeres, para algunos que son fundamentalistas. Esos fundamentalismos varían de sociedad a sociedad, de régimen a régimen. Algunos son de una radicalidad absurda, como son los talibanes. Otros, sin llegar al absurdo de la radicalidad del talibán, son
penosamente dramáticos como el de el Irán actual. Le voy a decir una cosa. Es peor la situación de las mujeres en Irán hoy que hace 10 años, estando bajo el mismo régimen, o que hace 20 años. Porque el régimen ha avanzado constriñendo a la población, limitándola, 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 asfixiándola. ¿Sí? Es muy triste.